empezamos en este momento. Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que se encuentran reunidas en esto que son los lunes de webinars de la Facultad de Comunicación, donde la Coordinación Académico de Posgrados, un servidor Jorge Hidalgo, les agradece que nos acompañen en estos espacios de reflexión, análisis de temas sobre comunicación y mercadotecnia estratégica. Y hoy para nosotros es un verdadero honor tener al doctor Tanius Karam Cárdenas, quien además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor reconocido en múltiples universidades con un trabajo y una trayectoria que en unos minutos más estaremos leyendo parte de su semblanza para quienes no tienen el gusto de conocerlo. Es miembro de nuestro núcleo académico básico. Yo le agradezco muchísimo al doctor Tanius Karam que, como siempre, atienda nuestras invitaciones, que con gusto esté con nosotros aquí en la Facultad de Comunicación compartiendo con nuestra comunidad sus conocimientos. Tanius, muchísimas gracias. Jorgito, ¿no? Pues con esa presentación, ni mi mamá se expresa tan bien de mí como tú. Muchas gracias. No, al contrario, Tanios, pues muchísimas gracias y si me lo permiten, pues vamos a dar las indicaciones pertinentes para aquellos que nos están siguiendo en el Facebook Live. Les pedimos que aquellos que estén interesados en participar manden sus comentarios a través de nuestro chat. Vamos a tener activo en la parte final, después de la presentación del doctor Tanius Karam, la sesión de comentarios y también quienes estén en este momento siguiéndonos directamente en este Zoom, les pedimos que en su momento abriremos micrófonos, abriremos también la sesión para tener una interacción directa con el doctor Karam. Y si me lo permite, doctor, voy a hacer la lectura de tu semblanza para que conozcan un poco más sobre tu notable trayectoria. El doctor Tanius Karam es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad Latinoamericana en México. Es consultor externo para empresas de investigación de mercado, manejando mucha información vinculada con los temas de innovación tecnológica, resolución de problemas y sobre todo, pues trabajando en muchas áreas que tienen que ver con el análisis de contenido y el mensaje. Ha sido colaborador en revistas como Zócalo, también ha sido miembro constante de emisiones que tienen que ver con los estudios culturales y la música clásica. De hecho, participó en la emisión Ideas Frescas de MBS 102.5, participado en programas radiofónicos de la Asociación Mexicana también para de investigadores de la comunicación, donde él es miembro también y actualmente secretario del Comité Ejecutivo 2019-2021. Durante los últimos 20 años se ha desempeñado como docente y en cargos administrativos también a nivel de licenciatura y posgrado en varias universidades nacionales, como lo son también el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, Querétaro, en la Universidad Iberoamericana, es Campus Santa Fe, Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde fue director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y también, pues como les decía, ha sido miembro también de nuestro claustro y nuestro núcleo académico básico aquí en la Universidad de Anáhuac, México Norte. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y como investigador y divulgador del conocimiento tiene obra publicada en temas de teoría de la comunicación, historia de las ideas, campo curricular, pedagogía y didáctica en comunicación, también en análisis del discurso, análisis semiótico aplicado a los medios y las nuevas tecnologías, así como estudios socioculturales sobre la música popular. También ha realizado algunos textos para reflexionar metodológicamente sobre el análisis del discurso y ha escrito más de 100 artículos para numerosas revistas académicas de difusión y divulgación, así como comerciales de México, América Latina y Europa. Y como les decía, pues para nosotros es un verdadero honor, un orgullo tener aquí al doctor Tanius Karam presentando este tema, el estudio del lenguaje y su uso en los nuevos medios, foros, chats, blog, Twitter, que sabemos, doctor, que es parte de tu nueva línea de investigación, que estás trabajando estos temas de ciberpragmática y ya nos platicarás un poco más en qué consisten estos estudios del lenguaje aplicados a los nuevos medios. Muchísimas gracias, Tanius. Yo te cedo los micrófonos, te cedo la cámara y por aquí estaré yo dando ingreso a las personas que se siguen sumando a nuestro webinar. Muchísimas gracias, Tanius. Gracias, Jorgito. Gracias, qué amable eres siempre por tu presentación. Digo, solo un detalle menor dentro de los estudios que he hecho de música. Digo, ojalá me hubiera metido con la música clásica,
Han sido más bien estudios de música popular, ¿no? De Ah, ok. estudio de las subjetividades y cosas de estas. Eh, digamos, sería difícil hacer estudios de subjetividad de música, entre comillas, clásica, digo, a menos que se hicieran, no sé, estudios de audiencia sobre cómo eso se consume. Y bueno, aprovecho para comentar que en realidad las tres grandes líneas de investigación que tengo, la primera es sobre teoría y metateoría de la comunicación, con distintas derivaciones. Una de ellas es esta que tú mencionabas, de estudios de currículum, pedagogía, consultor para programas de comunicación, algo que ya no he hecho en los últimos años, pero sí prosigo pues, la exploración básicamente didáctica en teoría de la comunicación. O sea, creo que un problema que ha tenido el campo de la comunicación es la poca profesionalización de la teoría, es decir, como todos estudiamos teorías y todos sabemos algo de teorías, pero es distinto a la profesionalización, digamos, más epistémica, teórica, histórica. Pero bueno, la segunda línea que tiene que ver con lo que voy a presentar ahora es aplicaciones del bagaje de los estudios semióticos y los estudios discursivos a los medios, a los que ahora llamamos protomedios y los nuevos medios. Es decir, ahí, o sea, si es cierto aquello que nuestro querido José Carlos Lozano decía de que los tres grandes objetos de la comunicación es el estudio de las industrias, los flujos y las identidades, pues aquí estamos directamente en el estudio de los flujos. Aquí sería problematizar lo que quizá antiguamente era el análisis de los mensajes, digo, por decirlo de una manera muy sencilla. Entramos a este gelatinoso entorno del estudio de los flujos, ¿no? No tanto como mensajes, porque ahí también hay una diferencia. Y la tercera línea de trabajo que tiene que ver con esto que precisaba al principio de la música popular, es decir, básicamente son estudios de música, perdón, de música de cultura popular a raíz de lo que fue mi trabajo sobre Carlos Monsiváis, que ya concluyó, que de hecho tengo en prensa un libro muy grande que resume una gran parte del trabajo que yo hice sobre este ensayista, y de ahí lo derivo con elementos de cultura popular, ¿no? Principalmente lo que se refiere a la música lírica, ¿no? Aunque tengo ensayos sobre otros géneros, sobre trova, sobre rock en México, me parece que el gran centro de la investigación va a ser la evolución de la música lírica y con ello el pretexto para ver cómo la subjetividad social se ha ido transformando. Digo, particularmente al caso mexicano, creo que incurre un poco en ese defecto de muchos investigadores mexicanos de que estudiamos principalmente temas sobre nuestro país, ¿no? Bueno, hecha esta aclaración, procedo al inicio, ¿no? Entonces, Adelante. bueno, más o menos lo que voy a presentar en esta charla, que no será demasiado larga, es básicamente una introducción general al estudio de los lenguajes y discursos. Es decir, esa primera parte pues, es una metodología general al estudio de los procesos de significación y sentido a través de lenguajes, discursos y prácticas discursivas, ¿no? Para ello es muy importante el diálogo dentro de las ciencias del lenguaje, de manera particular con lo que fue la pragmática, que ahora pues llamaremos con Francisco Yus ciberpragmática. Eh, tercero, un poco problematizar cuáles son los elementos, los componentes de los lenguajes, de los nuevos medios. Y por último, aunque ahí puse algunas prácticas discursivas ampliamente conocidas, usaré breves comentarios sobre dos de ellas y haré mención al final de los trabajos de un par de investigadoras en España que me parece que están desde la lingüística, no tantos de los estudios de comunicación, haciendo algunas contribuciones interesantes, un poquito más duras, si se le puede llamar el término, ¿no? Bueno, entonces, siempre que estudiamos análisis del discurso, en el fondo es tener una actitud distinta ante el lenguaje. Lenguaje y comunicación son términos cercanos, pero no son términos iguales, es decir, no son sinónimos exactos. Hay una parte de la comunicación que es lingüística
hay otra parte, la comunicación, que no es lingüística, y hay una parte del lenguaje que es comunicativo, y otra parte del lenguaje, quizá en el caso de ciertas patologías, que es quienes han estudiado esto, que no es necesariamente comunicativo, ¿no? Entonces, aquí también es importante hacer una diferencia, por si existe, por si hay algún lingüista en la sala virtual el día de hoy, entre lo que es lengua y lenguaje, ¿no? Lengua, generalmente los lingüistas la usan en el sentido de la lengua natural, la lengua que hablamos. Este ha sido un defecto que muchos teóricos, filósofos también han criticado los estudios del lenguaje, que le han dado más importancia al oral que a lo escrito. Por ejemplo, el propio Derrida hacía comentarios en ese sentido, ¿no? Y generalmente el lenguaje pues, es cualquier sistema codificado, es decir, nosotros como comunicólogos pues estaríamos más en el estudio de los lenguajes, aunque como utilizamos, estudiamos mensajes hechos de muchos códigos, incluso en el caso de los protomedios, pues siempre tenemos que estar lidiando, ¿no? Con metodologías mixtas, metodologías abiertas. En ese sentido, por ejemplo, la promesa que ofreció la semiótica como una herramienta técnica, analítica, que nos acercara al estudio de la significación, pues atrajo a muchos durante un tiempo, aunque después, pues muchos fueron abandonando y realmente el desarrollo del programa semiótico, al menos en América Latina, no se hizo centralmente desde los estudios de comunicación, sino desde otras áreas. Y por ejemplo, cuando uno va a los congresos de semiótica, pues ahí principalmente lo que pulula son filósofos, son especialistas en arte, son antropólogos, ¿no? Pero bueno, entonces, estudiar el lenguaje es desarrollar una actitud distinta ante el lenguaje. Si se quiere un poco recuperar esto de los famosos maestros de la sospecha que identificaba Paul Ricoeur hace ya muchos años, ¿no? También las ventajas es ver cómo los lenguajes se relacionan entre sí, es decir, por ejemplo, algo que no hemos hecho tanto los comunicólogos, los lingüistas, sí, es que, pero que somos en comunicación, somos como un poco más abiertos al tema de distintos códigos, cómo se relacionan estos códigos, qué características tienen. Sin embargo, en la comunicación a veces no nos gusta mucho el análisis formal, el análisis morfológico. Entonces, yo pienso que eso es algo que en comunicación tendríamos que hacer, tendríamos que aprender, a fin de cuentas, también de los lingüistas. Y bueno, aunque ahora ya se habla de la perspectiva de ciencias del lenguaje, pues queda un pendiente de que los estudios de comunicación dialoguen más formalmente con las ciencias del lenguaje. Yo por ahí tengo un par de textos publicados en anuarios de AMIC, donde hago una crítica a esta forma de relación que ha habido entre los estudios de comunicación, los estudios semióticos y los estudios discursivos, ¿no? Ahora, hablar del análisis de flujos de los protomedios o los medios históricos, ¿no? Prensa, cine, radio, televisión, y ahora esta nueva constelación de nuevos medios que son servicios, que son plataformas, que son interfaces, pues demandan un abordaje múltiple, ¿no? Dentro de las metodologías para el análisis de los flujos, pues tenemos históricamente la primera de ellas, el análisis de contenido, por supuesto el análisis del discurso, que ha privilegiado el oral y lo escrito, como ya mencionaba, el análisis semiótico en general, que en los 60 y 70 estaba muy pegado todavía a las metodologías de corte más lingüístico y dentro del estructuralismo dominante de la época, y que poco a poco pues ha interpelado una nueva semiótica que pues podemos llamar provisionalmente semiótica de las mediaciones digitales e interactivas. A fin de cuentas, lo que tendríamos que analizar ahora es cómo esos flujos funcionan en esas mediaciones o en esas hipermediaciones, digamos, si se quiere utilizar este término. Naturalmente entramos al campo del análisis hermenéutico con sus distintas corrientes, desde una hermenéutica un poco más cerrada o más abierta. Y bueno, puede haber también dentro del análisis de los flujos ya cuestiones específicas de acuerdo a marcos explicativos. Como ustedes saben,
el análisis semiótico y el análisis discursivo dependen mucho de la teoría que lo está respaldando. Esta es una de las características de los métodos cualitativos, donde lo teórico sí determina en gran medida el tipo de encuadre, el tipo de enfoque y sobre todo el tipo de interpretación que hacemos, ¿no? Entonces ahí puse 4 de los tipos de análisis específicos que no siempre están peleados entre sí, ¿no? Yo siempre digo que al ser el discurso un término hipocodificado, cada vez que uno metodológicamente va a utilizar la técnica del análisis del discurso, es necesario que aclare a qué se está refiriendo, cuáles son las coordenadas dentro de la miríada, dentro de ese laberinto de enfoques existentes, pues cuáles son las coordenadas que van a seguir. Por ejemplo, dentro de los enfoques más recurrentes, bueno, sigue siendo pertinente este famosísimo modelo que, si mal no recuerdo, Jacobson no lo pone así en ese ensayo final de los problemas de lingüística general, ese ensayo que es ahí, es un ensayo pues publicado a finales de los 50, y la importancia de Jacobson y de las corrientes funcionalistas y de la lingüística pragmática y también de la filosofía pragmática, sobre todo esa época, segunda mitad de los 50, principios de los 60, es que hay una centralidad de la perspectiva comunicativa en el estudio de la lengua. Esto es muy importante, es decir, si en la primera mitad del siglo XX se vivió un fuerte imperio de la lingüística sincrónica, influenciado por la lingüística estructural de Ferdinand de Saussure, principal, pero no únicamente, poco a poco empieza a haber una apertura comunicativa. Claro, dicha en términos lingüísticos, por ejemplo, quizá una de las primeras, el funcionalismo lingüístico, digo, no confundir con el funcionalismo sociológico que quizá pudimos haber visto un poco en teorías de comunicación. El funcionalismo lingüístico apela a esta centralidad y recupera una de las hipótesis centrales de la genialidad de este hombre tan importante para las teorías, no solo de comunicación, sino para el diálogo entre comunicación y lenguaje, como es Roman Jakobson, y esta teoría isomórfica de la lengua y la comunicación. Es decir, en el sentido que el estudio de la lengua tiene que seguir un modo de análisis parecido a la estructura de aquello para lo cual sirve. Es decir, si la lengua sirve para comunicar, por tanto, para estudiar la lengua, tenemos que ver cómo funciona la comunicación. Y como a finales de los 50, los modelos dominantes que había en la ciencia, en la historia de las ideas, tenían que ver con una perspectiva más ingenieril, matemática, estadística, informacional, pues muchos investigadores importantes que nos heredaron modelos clásicos, que no venían de la ingeniería, como el caso de Shannon y Beaver, pues utilizaron esta morfología lineal, cuadriculada, etcétera. Y bueno, hay por supuesto muchísimas críticas a esta perspectiva, es decir, simplemente lo que estoy proponiendo, que siempre una manera, por ejemplo, de delimitar cuando tú tienes un corpus de textos que quieres estudiar a partir de un funcionamiento discursivo, una manera que te puede ayudar, una puerta de entrada, no tanto para que el análisis sea de este tipo, pero sí para delimitar, es en cuáles de estas funciones. Yo, por ejemplo, siempre con mis estudiantes también discuto si aparte de estas hay algunas otras, y bueno, por supuesto, las limitaciones, pues digamos, estamos hablando de una perspectiva de hace 70 años que cuando apareció ciertamente era muy innovadora, pero pues hoy obviamente ya superada, ¿no? Entonces, siempre yo ahí arriba pueden ver ustedes 3 siglas. Análisis del discurso, estudios del discurso, teoría del discurso. Debo decir que aunque aludía al principio a la semiótica, en lo general voy a estar centrado un poquito más en la tradición de lo que es el análisis del discurso. Es decir, los estudios discursivos y los estudios semióticos son primos, son primos. No sé si primos hermanos, pero guardan un sentido de parentesco. Vienen de tradiciones distintas, llegan a la comunicación de manera distinta, no son iguales, cierta pedagogía
en los 60 y 70 del siglo pasado los quería ver más emparentados a raíz del peso que tenía el paradigma estructuralista en humanidades y ciencias sociales, pero esto propiamente pues, fue un momento y pasada esta centralidad del pensamiento no solo francés, sino francófono, se abrieron a perspectivas muy distintas, ¿no? Digo, podrán tener preocupaciones compartidas, es decir, a ambas áreas de estudio les preocupa el estudio de la significación, les preocupa el estudio del sentido social, ambos pueden tener una preocupación por el tema de la comunicación, pero bueno, digamos, hay una área muy fuerte que comparten y hay otra área en la cual pues siguen sus distintas tradiciones. Quizá más cercana a la lingüística, el caso de los estudios del discurso, y a las ciencias del lenguaje, y quizá pues más cercana a cierta pragmática anglosajona, el caso de la semiótica, ¿no? De cualquier manera, yo siempre a nivel metodológico, pues es muy importante la precisión, es decir, como nosotros dependemos en las metodologías cualitativas de la teoría, en el marco explicativo, en los enunciados de partida, etcétera, hay que ser muy precisos, ¿no? Por ejemplo, esta lingüística descriptiva, que en el caso de cualquier estudio de la lengua es fundamental, no se le presta tanta atención a los estudios de comunicación. No se le presta, o sea, decir, yo no he visto tesis de pregrado, de posgrado, que dediquen un apartado, entre otras cosas porque no se enseña. Sin embargo, creo que no resulta exagerado decir que un buen análisis del discurso puede iniciar con algún tipo de descripción lingüística. Hay incluso softwares para ello. Identificar algunas características, sea en alguno de estos planos. Por supuesto, le doy un valor principal y fundamental a la pragmática. Yo creo que el desarrollo de la pragmática permite un diálogo con los estudios de comunicación fundamental. Me parece que este es un área que para los ejes concentradores que tienen que ver con el estudio de la lengua y los lenguajes sería muy importante, ¿no? En todo caso, ya en la lingüística de los 60, 70, ya no se toma solamente al enunciado, el sujeto, verbo, complemento, como el centro del análisis, ¿no? Y se le empieza a dar peso al estudio de los contextos, se le empieza a dar peso a la lengua en uso, se le empieza a dar peso a lenguaje situacional y al lenguaje cotidiano. Es decir, en ello pues, fue muy importante el llamado segundo Wittgenstein, ¿no? Bueno, para algunos más llamado, pero bueno, el llamado segundo Wittgenstein, ¿no? No el del Tractatus, sino el Wittgenstein final. Pero bueno, ciertamente la pragmática le empezó a dar mucha importancia al efecto, a las acciones. Y de esa manera se fue dando un marco teórico que permitiera el diálogo con lo que a los comunicólogos, creo yo, les interesa principalmente, que no son los tres elementos que están en el listado de la lingüística descriptiva, sino sobre todo el pragmático contextual. Y si la pragmática es una especie de semántica contextual, pues ahí tenemos una puerta de entrada, es decir, el comunicólogo siempre va a estar preocupado por las características en usos situados, en usos cotidianos, comunes, esto que llamamos, o que podemos llamar práctica comunicativa. Hay un debate histórico también si texto es lo mismo que discurso, es un debate pues ya superado y se utilizan como sinónimos. En alguna, quizá en los 60, 70, se decía que el texto era lo escrito, el discurso era lo oral. Se decía, por ejemplo, el caso de Fairclough, decía que el texto era como que la parte inmanente y el discurso era la parte comunicativa, digamos. Es una distinción que puede ser secundaria, pero si en algún momento en el reporte que uno está haciendo, en el análisis que uno está haciendo, es importante, siempre cualquier precisión, cualquier matiz, lo va a agradecer el lector a la hora de revisar algún reporte que se esté haciendo sobre análisis del discurso, ¿no? Entonces, Dominique Manguenot es un lingüista francés que tiene un conjunto de materiales muy interesantes.
ha sistematizado mucho el análisis del discurso en Francia, y él a la hora de hablar de discurso, pues o de análisis del discurso, más o menos ubica estas áreas que vemos en los enunciados que pueden ver ustedes en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, los estudios de género, ¿no? O sea, este debate, saber si este texto pertenece a un género o a otro género, hay también ahí un debate filosófico, por ejemplo, ahora con las nuevas interfaces, con los nuevos medios, cabe preguntar si eh, qué interfase tiene qué tipo de géneros, es decir, o si el género discursivo está dado por la interfase, o sea, si por ejemplo todo lo que escribimos en un chat entra a un macrogénero llamado chat, o dentro del chat podemos identificar subgéneros o géneros específicos, ¿no? Por ejemplo. Esto tendría que ver un poquito con los usos sociales. Como ustedes saben, el concepto de género en literatura es ese conjunto más o menos de regularidades, de elementos estables, que un conjunto de enunciados o prácticas comunicativas pueden tener entre sí, que nos permite identificarlos. En los debates del género hay básicamente dos posturas extremas. Hay una postura unívoca en la cual dice que todas las emisiones del habla se pueden prácticamente reducir a unos cuantos géneros, y está la postura equívoca en la cual niega la existencia del género y más bien lo que dice es que cada emisión se puede convertir en un género en sí mismo, ¿no? Al último, en el concepto del discurso es muy importante las teorías enunciativas, ¿no? Es decir, queda por reformularse también qué tanto de las teorías de la enunciación podemos hablar de una teoría de la enunciación digital, y si los presupuestos de Jacobson, Benveniste, Martinet, entre otros, pues pueden aplicarse a la manera como los entendimos, ¿no? Bueno, entonces, por discurso podemos entender una suma de este tipo de conceptos. Es decir, por flujo, y aquí, por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes si un Twitter, un hilo conversacional en un chat, o se le podría aplicar estos elementos constitutivos de lo que define un discurso. Es decir, un discurso no es solamente un enunciado con sujeto, verbo, complemento. Un discurso no es respetar un conjunto de reglas que están en una gramática, y si no se respetan, el enunciado está mal, y si se respetan, el enunciado está bien. No, todo enunciado tiene un conjunto de reglas. Entonces, cada uno de estos conceptos que ustedes ven acá se coliga con una tarea que debe tener el analista del discurso. Por ejemplo, si tomo el segundo enunciado y digo que un discurso es un conjunto de enunciados, de textos, en los cuales es posible identificar reglas de coherencia y de cohesión, podría definir que una de las tareas que el analista tiene que hacer a la hora que estudia un discurso es identificar cuáles son esas reglas de cohesión y de coherencia, y cómo esas reglas de cohesión y de coherencia generan qué tipo de efectos de sentido, ¿no? Y así sucesivamente con todas y cada una de estas. No las voy a leer, dejaré, si quieren les pido que en caso que alguna no quede claro, deseen algún ejemplo adicional, pues le pueden tomar una foto al slide, etcétera, y con mucho gusto pues lo charlamos en la segunda parte de esta sesión. Ok, es decir, también el discurso a nivel metodológico más amplio se puede ver desde distintas perspectivas. Es decir, si nos interesa más bien rescatar una perspectiva de la narración, o sea, ver al discurso como un relato, o ver al discurso como una estructura argumentativa, o ver al discurso como un fenómeno de conocimiento, igualmente, cada autor tiene una tendencia, tiene una orientación. Esto aplica también para los nuevos medios, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención este concepto que se ha popularizado en Instagram, historias de Instagram, donde el solo hecho que tú pegues 3 o 4 imágenes o que trates de hacer algún tipo de animación connota un determinado sentido de la narración, aunque esto teóricamente no sea cierto. Como ustedes saben, los narratólogos tienen principios muy claros para definir qué sí es un relato y qué no es un relato. Entonces, de repente ver los flujos que vemos en Instagram o que vemos en TikTok, etcétera, para darle
un componente centralmente narratológico. Entonces, bueno, ahí habría una línea de discusión, ¿no? El que yo ponga 2 o 3 imágenes, si no hay una transformación de estado entre un punto 1 y un punto 2, si no hay una explicitación de una acción realizada entre un punto 1 y un punto 2, teóricamente, pues, no podríamos hablar de narración de relato, etcétera, ¿no? Ahora, en términos generales, pero digamos, esto por el afán de sintetizar, etcétera, podríamos decir que podríamos hablar de 3 grandes perspectivas, ¿no? Hay, por supuesto, muchísimas más. Por ejemplo, aquí faltarían estas 3, la corriente cognitiva o las corrientes cognitivas, ¿no? Estas tendrían necesariamente que incluirse porque han hecho una contribución importante. De hecho, algo que voy a hablar un poquito más adelante, la ciberpragmática de Francisco Lluz, está fuertemente sustentada en una teoría cognitiva como es la teoría de Sperber y Wilson, la teoría de la relevancia, que es de tipo cognitivo. Este highlight de los estudios del discurso, que es Theon Van Dyke, hay una parte última de su obra que tiene un componente muy fuerte de estudios de la cognición. Es decir, a partir de los 90 a la fecha, como la neurología nos ha dado mucho material para reflexionar qué es lo que pasa con el cerebro de los seres humanos, ahí tenemos la materia prima para reformular todo lo que queremos decir sobre palabras, sobre emoción, sobre sentido de pertenencia, sobre sentido de espacio-temporalidad, sobre percepción, etcétera. O sea, tenemos muchas herramientas y no es casual que también se haya desarrollado también una lingüística cognitiva en textos clásicos como el de Lakoff y Johnson, etcétera, y muchos más, ¿no? Dentro de estas teorías pragmalingüísticas que les preocupa la cognición y que les preocupa la comunicación, pues está obviamente el enfoque de la ciberpragmática, ¿no? Ok, aquí de cualquier manera tenemos 3 tipos de estudios clásicos. Es decir, si yo tuviera así a rajatabla que tener que desarrollar alguna análisis, digo, a ver, quiero un análisis más formal, quiero un análisis más comunicativo o quiero un análisis más institucional, más de las condiciones sociales de producción, más de tipo de coyuntura sobre lo que se pone en juego en las instituciones. Es decir, son 3 perspectivas claramente. Digo, interesante la segunda porque la segunda pone la comunicación lingüística en el centro, pone la manera como aparece el yo, el tú, el nosotros y el ellos en la propia emisión del discurso. Y de hecho, esta teoría de iniciativa subraya 2 preguntas fundamentales que desde una perspectiva comunicativa no podemos negar a la hora que hagamos análisis del discurso. Es decir, cómo aparecen los actores de la comunicación en el discurso, es decir, cómo aparece el enunciador y el enunciatario, cómo se construyen los referentes y la espacio-temporalidad en el discurso. Entonces, bueno, digo que en realidad serían más de 2, pero lo digo en 2 enunciados. Entonces, estas son 5 preguntas fundamentales. ¿Cómo aparece el yo? ¿Cómo aparece el tú? ¿Cómo aparecen los referentes? ¿Cómo se construyen? ¿Cómo aparece el espacio? ¿Y cómo aparece el tiempo? Por ejemplo, en mi tesis doctoral, que analicé el discurso de los derechos humanos en la prensa de la Ciudad de México, pues una de las preguntas que me hacías, ¿cómo se construía la espacio-temporalidad? Por ejemplo, en el caso de Acteal, que fue el objetivo ya hace bastantes años de esto, ¿no? Bueno, espero que me vayan siguiendo. Aquí, pues, como no se puede parar para que hagan preguntas, etcétera. No estoy viendo el chat ni nada, más tengo la pantalla así en negro, entonces espero que me vayan siguiendo, ¿no? Si hay algo cortito que me quieran interrumpir o lo que sea, pues me lo van diciendo, ¿eh? Claro, y si no, dejamos, como decíamos, Tanius, las preguntas al final, pero si alguien en particular tuviera alguna duda muy concreta, háganoslo saber también en el chat y yo se la El chat, y hago pues si al, fuera al pertinente, doctor porque Carmen. es de lo que estoy hablando en este momento, pero bueno, igual. Ok, entonces prosigo. En términos generales, la metodología del análisis del discurso tiene 3 grandes etapas. Hay un nivel nuclear, en donde uno te relacionas con el objeto, tratas de identificar
las características, tratas de ver qué núcleos de condensación se pueden estudiar. En este primer momento, pues el texto, metafóricamente hablando, insisto, metafóricamente hablando, el texto es un gigante al lado del analista, que no sabe cómo lidiar con el texto. Es decir, el analista busca puertas de entrada para poder interactuar con el texto. Yo siempre digo que análisis del discurso no es solamente analizar desde un punto de vista frío, distante, sino es dar cuenta del tipo de relación que el analista tiene con los discursos que va a estudiar. Entonces, esta parte más interactiva me gusta mucho definir el análisis del discurso así, porque en parte, analizar un discurso es dar cuenta del tipo de relación que yo tuve con ese texto. Entonces, aquí en este primer elemento es identificar esos núcleos de condensación del sentido, es identificar esos vértices que son potencialmente estudiables, ¿no? Que se pueden prestar para ver cómo opera, cómo funciona, qué efecto tiene las reverberaciones del sentido de alguna práctica discursiva. Posteriormente viene la parte de descomposición, entre comillas. Para ello requerimos necesariamente la parte teórica, es decir, en los elementos cualitativos es muy, muy importante la parte teórica. O sea, yo siempre digo que una diferencia entre lo cual y lo cuanti, si tuviéramos un triángulo, es que en lo cualitativo al principio es fácil, pero al final se pone difícil porque viene el reto de la interpretación más fina. En cambio, en lo cuantitativo es al revés. Al principio es muy esquemático, por ejemplo, en el análisis de contenido hay que hacer los protocolos, etcétera. Pero ya una vez que tienes eso, ya una vez que tienes tu libro de códigos y todo eso, ya el proceso fluye un poco más. Pues al principio es difícil, pero después se vuelve fácil, entre comillas, porque es mucho más esquemático. En el tercer nivel es otra vez como recuperar la unidad integral. Es decir, una vez que tú hiciste un recorrido a partir de esas categorías de observación, de fenómenos que identificaste previamente en tu texto, pues regresas a una situación original. No sé, me recuerda quizá un poco esto que Roland Barthes llamaba el simulacro estructuralista, ¿no? En donde a lo mejor no cambias el objeto, pero cambia tu comprensión sobre el objeto, porque el investigador tiene elementos de cómo opera, cómo funciona, cómo este artilugio llamado discurso social genera determinados efectos sociales. Entonces yo, por ejemplo, a nivel así muy esquemático, si aquí hay colegas que me escuchan y tienen que dar clases de discurso, etcétera, pues yo siempre pido como que un reporte muy básico que tenga estos elementos al menos, ¿no? Un primer elemento de contextualización, de caracterización comunicativa, este nivel enunciativo, este segundo nivel del que nos habla Norman Fairclough, estos cortes que dentro del bagaje de los estos cortes teóricos, es decir, cómo esos términos hipocodificados que existen, como el propio término discurso, se acotan a partir de perspectivas particulares o específicas. Es decir, si es una perspectiva más subjetivista o objetiva, si es una perspectiva más cognitiva o más psicosocial, etcétera, ¿no? Luego, obviamente, el análisis en sí, que es la parte del centro, y al final, todo análisis del discurso nos tiene que dar, no unas conclusiones. A mí no me gusta la idea de conclusiones, y yo prefiero hablar de hallazgos y aprendizajes. Es decir, en esa ruta que el investigador realizó, ¿qué hallazgos encontró y qué aprendió de ese proceso de relación con los textos? ¿Qué aprendió de ese proceso? Y bueno, el reporte es dar cuenta de ello. Entonces, el análisis del discurso o los estudios discursivos tienen muchas ventajas, entre ellas, digamos, que es compartido para los estudios cualitativos, el tema de la flexibilidad del análisis del discurso. Por ejemplo, de estas 5 enunciados, me detengo un poco en el tercero, que es también un debate metodológico y que opera igual para el tema de los nuevos medios, ¿no? Es decir, tener un corpus amplio o tener un corpus acotado. Por ejemplo, si yo quiero analizar cómo el actual presidente hace uso del Twitter, me tengo que ir desde el Twitter 1 que publicó el actual presidente cuando era candidato
o tengo que acotarlo, ¿no? Por ejemplo, algo que vamos a ver o mencionar es que por fortuna muchos servicios, como el caso del Twitter, ofrece la posibilidad, y hay softwares que te permiten hacer una numeralia muy sofisticada. Entonces, ya hoy día que hemos superado esta barrera, frontera entre lo cual y lo cuanti, lo objetivo, lo subjetivo, pues es muy importante que, por ejemplo, siempre la mirada cualitativa sea validada o se encuentre en diálogo con la mirada cuantitativa y con el uso de estos softwares, con el uso de la manipulación de estos datos. Claro, eso está pues acotado en la perspectiva, en los objetivos, en el planteamiento, en el marco metodológico, que se haga. Normalmente cuando uno anda enfrascado en tesis, sobre todo de posgrado, pues uno no tiene mucho tiempo como para ser muy generoso en las metodologías, ¿no? Y más bien lo que uno quiere es acotar antes de que se le acabe a uno la beca, si es que están gozando de una beca, ¿no? Entonces, generalmente mi sugerencia es que cuando se utiliza análisis semiótico, análisis del discurso, se use un corpus acotado, se use un corpus delimitado. No un ejemplar único, yo coincido aquí con la sugerencia que hace Chandler, que siempre incluso, por ejemplo, vamos a suponer que quieres analizar un conjunto de twitters de un político en particular, pues conviene que lo compares con otro político en particular, porque de esa manera las semejanzas y las diferencias pueden ser mucho más claras. Entonces, siempre que en los diseños metodológicos al menos exista la posibilidad de comparación, aunque no te interese el elemento B, pero el elemento B te ayuda para identificar características del elemento A. ¿Ok? Bueno, entonces, rápidamente, digo, no sé, quizás si hay aquí algún lingüista o alguien que esté más versado con, ya sabrá este tipo de cosas. Los grandes problemas de la pragmática pues, es cómo opera, cómo funciona el significado no convencional, es decir, cuando se quiere decir una cosa y cuando se dice una cosa y se quiere decir otra, o el valor connotativo de las palabras, o el uso del habla popular y de los sociolectos en la interacción, también las relaciones entre sintaxis y contexto, la importancia de la deixis, es decir, estos marcadores lingüísticos que si no conocemos el contexto comunicativo, no podemos saber a qué se están refiriendo. Entonces, a la pragmática le va a preocupar mucho el aspecto situacional, ¿no? Y aquí pongo conversación mediada y no mediada por dispositivos, ¿no? Obviamente, el prototipo de la pragmática, digamos, el objeto dominante de la pragmática, pues va a ser las conversaciones de vida cotidiana. Entonces, ese va a ser el proveedor principal de la mayoría de las teorías pragmáticas que conocemos. Por ello, por ejemplo, uno de los objetos es el tema de la cortesía. Hoy día tenemos algunos de estos trabajos que voy a mencionar más adelante de dos lingüistas españolas, Pano y Vera, que nos hablan de cómo es el manejo de la cortesía. Este objeto es algo que le gustaba también a la pragmática convencional, ¿no? Y que tiene que ver con la observación o la irrupción de marcos normativos. Por ejemplo, cuando uno comete un error o mete la pata, las estrategias que utilizas para restablecer o restituir la relación, y un poco este elemento que se da entre quien solicita perdón y el que da perdón en la interacción social, para resarcir y regresar un poco a la unidad inicial de equilibrio entre los hablantes, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente esto se utiliza. Por ejemplo, una característica es que en los nuevos medios, estos elementos de cortesía, por el anonimato, por la descorporización de la interacción, tienen menos peso, es decir, y por eso es mucho más fácil que alguien, a través de estos medios, emita cacofonías, tenga un determinado estilo que a lo mejor en sus interacciones copresenciales no suele tener, ¿no? La pragmática tiene todo un capítulo dedicado a la comunicación. Si tú abres, cualquier manual de pragmática, vas a encontrar un capítulo para ver que los componentes de la pragmática son los mismos componentes que en los estudios de comunicación consideran, con la diferencia que en el caso de la pragmática el prototipo es la conversación, o sea, el emisor-receptor siempre son hablantes, siempre son interactuantes, que están conversando, que están dialogando, y es desde ahí donde se formulan todas
las teorías, ¿no? Por ejemplo, la pragmática también tiene una serie de teorías respecto a los tipos de contexto y niveles de contexto. Algo que, por ejemplo, a veces en la comunicación mediática tradicional no se reparaba tanto o no se profundizaba tanto. Otro elemento que le preocupa mucho a la pragmática es lo que llama información pragmática y que tiene que ver un poco con el concepto de competencia pragmática. Es decir, no solamente las reglas del código, no solamente hablar español, sino cuándo se dice qué palabra, cómo se dice, etcétera. Esta idea del conocimiento del mundo que traen los hablantes, la manera como lo ponen en común y la manera como ese mundo se negocia, se articula o puede entrar en conflicto, es también otro aspecto que a la pragmática le ha preocupado mucho. Por ejemplo, cómo los hablantes proyectan su intención. Cómo los hablantes proyectan su intención. Cómo saber cuál es la intención del hablante. Esto es algo que ya venía desde la propia filosofía pragmática. Recordarán ustedes uno de los conceptos más importantes que hay en la filosofía del lenguaje de corte pragmático, que es el concepto de acto de habla. El concepto de acto de habla, como ustedes saben, pues es una unidad tripartita en la cual se nos dice que la acción mínima de comunicación no es lo que se dice, sino está integrada al menos por tres elementos. Lo que se dice, que es el acto locutivo, la intención, que es el acto ilocutivo, y el efecto que tiene, que es el acto perlocutivo. Este componente del efecto, de lo que pasa, a mí me gusta mucho ver el estudio de la comunicación desde los efectos que tiene lo que los interactuantes realizan, ¿no? Es decir, si el modelo tradicional difusionista parte del análisis desde el inicio o cree que el inicio de la comunicación es la intención del hablante, en el caso de la pragmática, el inicio del análisis es el efecto que tiene aquello que los hablantes están realizando. Esa es la puerta de entrada. Esto de alguna manera también lo decía la Escuela de Palo Alto, no necesariamente con estos términos, pero estaba ahí, porque al final de cuentas la Escuela de Palo Alto tenía una preocupación muy interactiva de lo que era la comunicación, ¿no? Y bueno, aquí tendríamos un ejemplo, un modelito, una descripción de aquellos elementos que a la pragmática eh, le preocupan, ¿no? Los distintos niveles que puede haber, el hecho de que los interactuantes comparten o pueden o no compartir información pragmática. Y este modelito pudiera aplicarse también, por ejemplo, al análisis de chats o al análisis de mensajería instantánea, con la diferencia que los procesos de construcción de significado, con la diferencia que los procesos de presentarse socialmente frente al otro son distintos, pero igualmente nos puede ayudar, ¿no? Bueno, ya hablé un poquito de lo que es acto de habla. También otro de los enfoques muy importantes en pragmática, que también puede ser aplicable al tema del estudio de los nuevos medios, son las máximas de cooperación de Grice. Es decir, cuando uno analiza un chat, pues tú puedes ver si ese chat va por buen puerto o mal puerto, si se comparten estas máximas mínimas, ¿no? Por ejemplo, la máxima de cantidad, que cada vez que dos personas están hablando, una espera que el otro diga lo mínimo necesario para que la conversación pueda seguir. Si no hay este mínimo necesario, se parte del supuesto que el otro ya no quiere proseguir la conversación, ¿no? Y claro, en un chat o en un servicio de WhatsApp, los mecanismos para estos principios de cooperación pueden ser otros, pero se siguen dando. Pueden ser más sintéticos, pueden ser más ágiles, pueden incluir elementos no solo lingüísticos, pero el efecto en la descripción de la interacción sigue siendo básicamente la misma, ¿no? Bueno, ya había hablado aquí de la pragmática, trato de ir un poquito más deprisa. Bueno, dentro de los modelos de pragmática más famosos que hay, modelo clásico, que yo siempre lo uso también con mis estudiantes. Este es un modelo que viene de la sociolingüística, viene de la sociolingüística, ¿no? Hecho por un antropólogo, Gumpers, y un lingüista, Heinz. Ellos lo que querían era analizar las variaciones léxicas, lingüísticas que había en las minorías étnicas en Nueva York en la década de los 60. Entonces, ese es el contexto Y bueno, este esquemita básico que otra vez siempre tiene el modelo de la conversación.
Esto es algo, yo por ahí tengo un texto escrito que les invito a que lo lean, donde digo que el objeto, uno de los grandes ausentes de nuestras teorías de comunicación, es hacer teorías de la conversación. O sea, yo creo que de alguna manera, en la relación comunicación-lenguaje, el gran objeto de los estudios de comunicación no son los medios, no es la comunicación mediada tecnológicamente, sino es la conversación. La conversación. Hoy día asistimos a una conversación mediada tecnológicamente. Pero digamos, la reflexión original no tendría que ser el modelos difusionistas, no tendrían que ser los modelos tecnológicos, o no solo los modelos tecnológicos, sino entrar por una comprensión desde la conversación. Entonces, por ahí tengo un texto y naturalmente, digamos, existen ensayos muy sesudos, muy elaborados. La sociología le ha dado mucha importancia a la conversación. La pragmática tiene en el centro la conversación. Digo, a mí me llama la atención, digo, dentro de los efectos de esta alucinación que a veces los comunicólogos tienen con respecto a las tecnologías, pues yo por eso siempre he abogado por esta desmediatización de la comunicación. Digamos que algunos colegas lo pueden entender, les puede incomodar o molestar y que, bueno, pues, bueno, sin embargo, lo dejo ahí sobre la mesa, ¿no? Entonces, este podría entrar para también el componente 2 del esquema básico a la hora de hacer análisis de discursos, ¿no? Ok, bueno, y ya habíamos hablado también de la importancia que tiene el estudio de la competencia. La competencia tiene varios niveles, no solamente es la competencia lingüística, es decir, no solamente es conocer la lengua, y que incluiría esos elementos que ya mencioné, sino también la competencia sociolingüística, es decir, saberte mover en un contexto determinado, en una relación determinada, en una interacción determinada, y la competencia pragmática, que tiene que ver con estos elementos de principio de cooperación, es decir, cómo hacer para que la conversación llegue a un feliz puerto. Cómo, por ejemplo, hacer si de repente vemos que hubo un error o hubo algún problema, tener información para poderlo resolver. Es lo que se llama la competencia pragmática. Y bueno, y la competencia psicolingüística, que sería el peso que tienen los elementos de personalidad, cognición, el manejo de la afectividad, que también es importante en ciertos ámbitos y entornos. Entonces, estos componentes pues, pueden ser interesantes también, puede ser una batería básica de análisis para ver cómo los actores de los nuevos medios manejan, regulan, articulan, actualizan los elementos constitutivos de estas competencias, ¿no? Francisco Lluz, que es uno de los autores que estoy siguiendo, autor de varias ediciones de un libro que se llama Ciberpragmática, él dice que, él habla del sí mismo en la web cotidiana, ¿no? Entonces él dice que esta web cotidiana pues aglutina muy distintos tipos de interacciones, es decir, todos somos muchas personas en el mundo virtual. Entonces, digamos, hay que delimitar cuál de esas personas quieres estudiar, en qué comunidad de habla quieres ver, y bueno, pues obviamente el nivel de presunción de honestidad de esta identidad virtual puede ser, distinta de acuerdo a qué comunidad de habla estés participando, ¿no? Entonces, bueno, simplemente recupero este concepto que me parece interesante desde de la pragmática, ¿no? Y por último, digamos, para terminar este paréntesis teórico de la pragmática, o de la pragmática, la ciberpragmática, pues no me detengo mucho en la teoría de Sperber y Wilson. Digo que prácticamente el trabajo de Francisco Lluz se basa en adaptar la teoría de la relevancia de estos dos autores, que es un enfoque básicamente cognitivo, como lo pueden ver ustedes en la emisión, y que dice básicamente, leo solo el primer párrafo, la primera entrada de mi slide, un supuesto es relevante o enunciado relevante cuanto mayor sea su efecto cognitivo o contextual y menor sea el esfuerzo de procesamiento. Es decir, la gente dice que algo es relevante si lo puede identificar
si es fácil de procesarlo. Entonces, por ejemplo, en ese caso, los nuevos medios han incrementado la economía de procesamiento, o mejor dicho, tienen que adaptar una serie de iconos, de signos y de otros códigos para hacer que la economía del intercambio comunicativo en el chat, en la mensajería instantánea, sea funcional. Es decir, tú no puedes estudiar la mensajería instantánea, no puedes estudiar el chat, si tú quieres seguir un principio tradicional, convencional de la gramática de la lingüística estructural. Digo, ya superamos esa parte de malestar cultural, pero yo de vez en cuando veo colegas que se molestan, que por qué a la hora que escribes un mensaje pones otro tipo de signos que no son parte del código lingüístico. Por un principio de economía, por un principio de relevancia, tal cual. Aquí está ya un poco la explicación y el por qué es lógico que si cambia el medio, cambia la experiencia. Entonces, cada medio va a tratar de generar sus mecanismos económicos para aumentar la relevancia. Es decir, reducir el esfuerzo cognitivo que tú requieres para identificar los estímulos que te están llegando, ¿no? Ok, bueno. Bien, miren, esta tercera parte, Jorgito, ¿cómo voy con el tiempo? Bien, perfecto, no hay ningún problema, Toño. Seguro, no, no, pues digo, perfecto, no. Sí, ya, bueno, ya si dan las 8 de la noche me paro. No, no, pero Perfecto. ya llevo más de la mitad. Miren, aquí yo lo que proponía, les digo cuál es mi hipótesis de esta segunda parte. Estos famosos elementos de los nuevos medios. Yo parto de la idea de que metodológicamente, cada vez que tú analizas alguna materialidad comunicativa, tienes que describir cuáles son los elementos constitutivos de los lenguajes en los que se basa esa materialidad. En ese sentido, las prácticas comunicativas que estoy proponiendo de análisis, básicamente chats, y donde hay un fuerte peso del uso de la lengua todavía, chats, mensajería instantánea o WhatsApp, yo para no hablar de todo, foros, Twitter, principalmente, habría que tomar estos elementos, digamos, si quieren, yo suelo tomar los 5 de Scolari, pero bueno, son aquí autores clásicos para el estudio de los lenguajes de los nuevos medios y ver cómo cada uno de estos elementos constitutivos modifica la comprensión, el uso y el análisis de lo que son las prácticas comunicativas a través de los nuevos medios. Es decir, si no tenemos estas palabras, que son verdaderas categorías analíticas, no vamos a tener los elementos para identificar los efectos de sentido en un WhatsApp, en un Telegram, en un Twitter o en un chat. ¿Okay? Esto, si quieren, a la hora de las preguntas y las respuestas, lo puedo mencionar, ¿no? Bueno. Ahora, es también muy importante, estas son las famosas leyes de las interfaces, que a fin de cuentas las interfaces serían los marcos cognitivos específicos donde se da el intercambio de flujos. Es decir, este es otro concepto también que quiero manejar. Ver el componente eminentemente interactivo de los flujos en los nuevos medios. No solamente el componente de emisión, como eso pudiera parecer, ¿no? Es decir, por ejemplo, una cuenta de Twitter que se caracteriza por no tener interacción alguna, significa que ahí hay un componente de irrelevancia con respecto a posibles internautas en ese microblog que es Twitter, relacionado al contenido explícito de esos Twitters que tienen 0 like o 0 retweet o lo que sea. Claro, ustedes me podrán decir que allá hay un elemento de codificación de la interfase respecto a seguir y ser seguido. Es decir, si no sigues a nadie, nadie te va a poner like, nadie te va a hacer nada. Sin embargo, lo que te dicen también en el Twitter es que lo ideal es que tú sigas a muy poca gente y que sea más gente la que te sigue de la gente que tú estás siguiendo. Entonces, bueno, vean ustedes cómo esta interfase, por hablar del Twitter, empieza a establecer algunas constricciones, algunos retos a esta idea de
de relevancia discursiva respecto a lo que ahí respecto a lo que ahí se pone. Es decir, yo creo que una pregunta de análisis importante, que yo al menos que me hago cuando estoy analizando esto, ¿cuáles son los criterios de relevancia dados por los interlocutores o dados por los productores de información en una interfase particular y específica? Y estas leyes de interfase pues sirven como marcos generales para hacer preguntas específicas a las características del uso de la lengua que tiene el Twitter, el chat o lo que estemos analizando. Entonces, bueno, por último, digamos, yo he visto que los lingüistas sobre todo analizan estas 4 o 5 prácticas comunicativas, cada una tiene sus semejanzas, sus diferencias. Una característica que hay que hacerla cuando se analiza es hacer una caracterización pragmática de ellas, es decir, metodológicamente hablando, siempre antes de analizar, caracterizar pragmáticamente el medio. Por ejemplo, dentro de los problemas de estudio que ha habido sobre estos espacios, a los lingüistas les ha preocupado algunos de los asuntos que ven ustedes en la pantalla. De todos estos, me detengo en el tercero, esto de la oralización de la textualidad. Es decir, la manera como un chat no es una escritura, o sea, no es un diálogo, no es como en una novela, eh, donde a veces el narrador transcribe el diálogo verbal que los personajes tienen. Aquí lo que estamos es ante una puesta en escena particular y específica, un nuevo ritual dado por la oralización de la textualidad. Entonces, como la intención, el efecto, es oralizar la textualidad, porque el chat no es texto, el chat es oralización de la textualidad. La mensajería instantánea puede ser principalmente texto, pero es básicamente una economización de la textualidad. Digamos que recuerden ustedes que el tatarabuelo del WhatsApp es el telégrafo. El telégrafo, yo no sé si alguno de ustedes, yo alguna vez me tocó ir a mandar un telégrafo y bueno, pues tenía uno que buscar recursos económicos dentro de lo que la grafía te permitía, pues, para que no pagaras más y cosas de estas, ¿no? Entonces, estos son algunos de los problemas también que los lingüistas les ha preocupado respecto al tema de los nuevos medios. Ay, perdón, no sé por qué me salió esa musiquita tan fea. Bueno, entonces, por ejemplo, una diferencia así muy, muy general, ay, perdón, sería que algunos de estos medios son asincrónicos, otros son sincrónicos. De hecho, algunos pueden ser asincrónicos y sincrónicos, es decir, operar en alguna modalidad. Por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho del Twitter, más que el componente sincrónico, es poder tener un resumen de tendencias, de noticias, y independientemente de cuándo haya sido producido ese Twitter, siempre y cuando esté pues, en un periodo de tiempo que pues, suelen ser ya 24 horas, o sea, 24 horas en Twitter es viejo, pero digamos, esto tiene naturalmente efectos y recursos en uno y en otro caso. Luego, por ejemplo, aquí obviamente hay elementos más sincrónicos que otros. Los dos medios sincrónicos pues serían básicamente estos. Y bueno, aquí hay que ver también qué recursos utilizan los usuarios para fortalecer la sincronía, ¿verdad? Ok, bueno. Dentro del chat, aquí teóricamente lo que traía en mi exposición es como que ir explicando cada uno de estos espacios. No lo voy a hacer de todos, ustedes me lo permiten para ir cerrando. Solamente lo haré del chat. Del chat subrayo que, por ejemplo, si bien las metodologías del análisis conversacional que desarrolló la etnolingüística, perdón, la etnometodología, la sociolingüística, son válidas. Obviamente el chat modifica lo que es el edificio conversacional. Creo yo que la unidad de análisis en el caso del chat, pues sigue siendo el enlace, sigue siendo pregunta-respuesta, sigue siendo el enlace entre los interactuantes. Es decir, si tú le quieres dar una orden a alguien y no esperas que te responda, pues no usas, quizá no usas el chat. Incluso el chat desde el mismo nombre, pues quiere decir
conversación. Ahora, un aspecto que ha llamado la atención a los analistas es cómo se construyen las identidades virtuales, ¿no? A través del chat. Un componente de la identidad, pues es esto, la descorporización de la comunicación, que hace que, por ejemplo, que personas sean humildes, dejen de, perdón, humildes, que personas que sean tímidas dejen de serlo, o personas que eran más arrojadas no lo sean tanto, etcétera. Hay una redefinición del mostrarse anonimato, esta idea del que me muestro y no me muestro, y una nueva idea, entre comillas, de sinceridad, que es un viejo problema epistemológico en la comunicación, es decir, qué tanto digo lo que realmente quiero decir y qué tanto el otro sabe que estoy siendo sincero o no. Entonces, digamos, este es un tema también interesante a estudiarse, ¿no? Entonces, aquí obviamente en el estudio del chat surge una nueva creatividad, digamos, dice Scolari en las leyes de la interfase, que toda interfase es innovación. De alguna manera, cada medio genera su lenguaje y cada lenguaje para desarrollarse tiene que innovar, porque si no innova, desaparece. O si no desaparece, se adapta a otra interfase que haga de mejor manera lo que la interfase en desuso dejó de hacer, ¿no? Entonces, esto en la historia de la tecnología hay varios ejemplos, pero un problema del chat y de estos medios descorporeizados es el segundo elemento que se vincula a la teoría de Sperber y Wilson, de que el chat tiene, y los sistemas básicamente de intercambio textual, tienen menos pistas contextuales, Yo de hecho tengo la hipótesis que una de las causas del éxito en los mentados grupos de WhatsApp es que esos grupos pueden aumentar un poco la incertidumbre contextual, disminuir la incertidumbre, y de esa manera el individuo tiene más elementos para poder interpretar los mensajes, ¿no? Pero bueno, aquí tendría lo del blog, pero ya me voy un poquito más rápido. Y bueno, por último, quiero recomendar los trabajos de Pano Alamán y Mancera Rueda. Ellos han sido dos lingüistas que junto con Francisco Yus he seguido mucho en esta línea de tratar de adaptar elementos de la lingüística al estudio de los nuevos medios. Me parece que todo análisis serio de los lenguajes de los nuevos medios, particularmente los que he mencionado, debe procurar un diálogo con la lingüística y particularmente, más que con la pragmática, con la ciberpragmática. Entonces, bueno, está este texto que ustedes pueden ver en pantalla. Y también estas autoras han trabajado mucho el discurso político en Twitter, ¿no? Han analizado cuáles son las fórmulas de cortesía que usan los políticos, cómo se construye el yo y el nosotros, cómo se regula, maneja, establece lo coloquial. Y bueno, pues la discusión sigue, o sea, como pueden darse cuenta, no quise tanto presentar un trabajo específico como tal, como dar un horizonte más bien amplio de cómo en nuestras tesis, cómo en nuestros trabajos, cómo en nuestros artículos podemos nosotros innovar y no necesariamente estar casados únicamente con una interpretación sociológica, ¿verdad? Que sería una perspectiva muy limitada para el análisis de estos medios. Yo creo que hasta la fecha a veces se sigue estereotipando, hasta la fecha a veces los comunicólogos no tienen mucha claridad de cómo entrarle a estos medios, pero que sin embargo el estudio de los lenguajes, de sus características, sigue siendo un proveedor muy útil para ver qué procesos de sentido se dan a través de estos espacios medio públicos y medio privados. Jorge, pues hasta aquí mi participación. Espero no haber abusado demasiado de su amable atención. Según yo me iba a tardar 40 minutos y creo que me tardé un poquito más, pero bueno, espero que estas ideas les hayan sido de alguna relevancia.
Muchísimas gracias, doctor Tanius Kahn. Vamos a abrir el conversatorio, como lo hemos dicho, para que las personas que nos están siguiendo, tanto en el Facebook Live como aquí en este espacio de Zoom, puedan enviar sus preguntas. Recuerden, lo pueden hacer a través del chat, mandarnos sus comentarios. Ya hará un análisis del discurso del doctor Tanius Kahn ahora que empiecen a llegar los mismos. Y también para que quienes están en el Zoom puedan levantar la mano y de manera interactiva podamos también cederles el micrófono. En lo que se van animando algunos de los colegas, Tania, yo tengo allí algunas interrogantes que me surgen en torno a este muy interesante planteamiento que nos haces, ¿no? Desde la perspectiva teórica hasta la parte práctica también del ejercicio del análisis discursivo en los entornos sociodigitales, sobre todo tienen que ver con algunas cuestiones. Uno, ¿cómo trabajar el tema del análisis del discurso cuando entremezclas elementos metalingüísticos como pueden ser desde los emojis, estas formas concretas de economía del lenguaje, como bien lo decía, desde el KEPEX, y tratar de andar tratando de decodificar cómo hacen abstracciones junto con textos, pero también con los sistemas de interacción, porque quienes están seguramente haciendo análisis hoy día de plataformas como Twitter, como pueden ser Instagram, como puede ser Pinterest, pues de pronto se dan cuenta que tienen que hacer en sus tablas de análisis varios cruces, ya no solamente es el texto que ponen los interactuantes en el chat, sino que también si dejaron algún icono emocional de carita feliz, carita triste, manita de me gusta, no me gusta, a su vez cómo eso lo relacionaron con entre emoción y lo que la interfaz misma les permite. ¿Esto cómo lo estás trabajando tú, Tanius, para tratar de entenderlo y en las distintas aplicaciones que seguramente te van a empezar a preguntar por acá los colegas? Mira, eso tiene que ver con el diseño metodológico, Jorgito. Yo quise dar un enfoque más pegado a la lingüística porque sabiendo que me iban a escuchar comunicólogos o personas que les preocupa más la comunicación, quise más bien atraer esa parte de la comunidad hacia los estudios de la lengua, y por eso puse los ejemplos que puse. Yo sé que hay muchísimos fenómenos que tú has estudiado, tú tienes también muchos trabajos al respecto, pero a ver, y esto está en el diseño metodológico. Pongo un caso, aquí en el Zoom me hace el favor de acompañarme mi tesista de la UASM, Angélica Galán, y ella está haciendo un trabajo sobre el tema, el tema del uso de redes sociales en niños de quinto de primaria de escuela pública. Entonces, hay una parte que tiene que ver con política educativa, hay una parte que tiene que ver con educomunicación, con pedagogía de los nuevos medios, que no se sabe qué hacer, y hay una parte que tiene que ver específicamente con el lenguaje, que puede ser la parte más dura, a lo mejor es una parte que a ella le interesa menos, pero que a lo mejor, aunque Pano y Mancera han visto qué hacen los políticos con eso, podríamos decir qué hacen los niños, qué hacen los adolescentes, qué hacen los jóvenes con los recursos de economía para generar relevancia en los mensajes que ellos emiten. Y de esa manera ver si encontramos algo, ver si encontramos algo. Digo, normalmente cuando se hace estudio de redes sociales, se ve mucho el efecto psicosocial, se preocupa mucho, por ejemplo, el tema de la violencia, el tema del bullying, el tema de las consecuencias en las relaciones entre los niños o los adolescentes. Pues este análisis que propongo es un análisis más particular y específico, que justamente al investigador le toca relacionar con los otros niveles de la realidad social. Ahora, queda claro que el estudio específico, morfológico, sintáctico, interactivo del edificio conversacional que se da en un chat, a lo mejor no te alcanza para resolver el problema del bullying en una escuela pública, pero que te da más elementos para, mira, una de las grandes preguntas del análisis del discurso es, ¿qué hacen los interlocutores, los interactuantes con el lenguaje? ¿Qué es lo que hacen con el lenguaje? ¿Y qué efectos tienen los usos del lenguaje? Entonces, yo menciono esto porque, por ejemplo, si te metieras más con mediaciones digitales, donde el peso de la lengua escrita es menor, necesitarías desarrollar un diseño complementario al que he presentado.
Porque aquí he presentado, o sea, todo lo que presenté aquí es principalmente, digo, la parte central, ¿no? La parte de Francisco Yus, la caracterización del chat. Quise hacer este diálogo con la lingüística. Entonces, la materialidad de alguna manera te ayuda a definir cuál es el tipo de metodología, cuál es el tipo de herramienta que tú vas a escoger. Entonces, si tú vas a escoger principalmente una red como Pinterest, una red como Pinterest es muy distinta a una red como LinkedIn o como a Google Plus, etcétera. Entonces, ahí tendríamos que ir a las leyes de las interfaces, básicamente a la ley de las interfaces, es decir, ver a la interfase como un entorno cognitivo que está preestableciendo el tipo de relación que los participantes van a tener a través de esa red. ¿Qué tipo de signos interactúan? ¿Cuál es la materialidad dominante? ¿Cómo aparecen los actores reflejados? Etcétera. Lo que ya mencioné. Entonces, en resumen, es muy importante que en el diseño metodológico esté explicado si esto que estoy mencionando es parte del objetivo general de la investigación o es parte del objetivo particular. Porque es ahí donde tú vas a decir qué tanta carne al asador le echas un análisis morfológico o qué tanta carne al asador le echas un análisis más contextual. Que a final de cuentas, este tipo de análisis son arbitrariedades que hacemos los investigadores para lidiar, como diría Michel Foucault, con la pesada materialidad de la realidad. Otra pregunta tengo sobre esto es, como dices tú, cómo considerar dentro de esas comunidades de hablantes las estrategias que utilizan precisamente para el diálogo, sobre todo pensando en que hay situaciones que hoy se han dado que pensábamos que la gente en las redes sociales interactuaba y dialogaba, y nos hemos dado cuenta, como dice el doctor Raúl Trejo del Abre, que más bien nos hemos vuelto replicadores, retuiteadores, y hay poca conversación. Entonces, ese tipo de cuestiones son parte también de esas estrategias que se tienen dentro de ciertas comunidades, que no es lo mismo, como tú lo acabas de decir, pues una comunidad de jóvenes estudiantes que pudiera yo estar estudiando para ver cómo se está dando el bullying dentro de su comunicación. ¿Cómo considerar la estrategia como un elemento más de discursivo? Mira, el que, por ejemplo, en Twitter haya mucho boyerismo digital, es decir, esta gente que no hace nada, pero nada más está viendo. Claro, el que tú retuites, el que tú des like, pueden ser equivalentes a actos de habla. Ese acto de habla, en primero hay una dimensión locutiva. Cuando tú retuiteas, estás poniendo entre comillas. Es decir, a ver, Jorge dijo, la comunicación es un arte, cierro comillas. Vale. Entonces, el oyente sabe que yo estoy citando a Jorge, como mis seguidores saben que yo estoy citando el tuit de alguien, alguien más, ¿no? Claro, ese retweet puede ir con comentarios, sin comentarios. Bueno, entonces, la dimensión locutiva es el replicar. ¿Cuál es mi intención al hacer? ¿Cuál es mi intención? Generalmente, en el lenguaje escrito, cuando tú citas a alguien, tiene dos funciones. La primera es, el otro está diciendo algo con lo que yo coincido, y el otro lo está diciendo también, que lo digo tal cual. Entonces, me adhiero a lo que el otro está diciendo. Y la otra es la función contraria. Cuando tú citas a alguien, muchas veces lo puedes hacer para demarcarte de lo que el otro está diciendo, que es cuando tú introduces un comentario. Entonces, el que tú identifiques tendencias, que eso te puede ayudar a la numeralia. Es decir, yo por eso sí postulo que en las metodologías, sobre todo de estos nuevos medios, tienen que ser metodologías mixtas que la metodología cuantitativa te dé la extensión, te dé la numeralia, te dé la fotografía de todo el bosque, y las metodologías cualitativas como las que estoy proponiendo te dé la foto de algunos árboles y te permita tener los dos puntos de vista, el punto de vista general y el punto de vista particular y específico. Ahora, vamos a suponer que hubiera una cuenta, como bien señala el doctor Raúl Trejo, de estas especies de boyeristas que nada más retuitean y que prácticamente no generan contenido. Eso te daría, de hecho, tú estudiaste en tu tesis doctoral, hiciste una tipología de usuarios en Facebook. Yo creo que eso es algo que la teoría de la comunicación tiene que hacer.
tiene que hacer agrupaciones empíricamente validadas de cuáles son los modos de habitar las distintas interfaces. El problema es que hay muchas. Entonces, es muy difícil hacer una macroteoría que las agrupe a todas. Pero si alguna esperanza hay de alguna macroteoría, es que antes debemos tener claridad sobre qué es lo que está pasando en cada uno de estos espacios, que creo yo que no se pueden generalizar. A mí, por ejemplo, no me gusta a veces mucho hablar de redes sociales en general, porque hay distintos tipos de redes sociales. O sea, hay redes de contenido, hay redes profesionales, hay redes temáticas, etcétera. Entonces, en resumen, tú puedes hacer una pregunta a nivel general y, por ejemplo, decir que, estoy inventando, ¿no? Los investigadores de la comunicación que tienen espacio en Twitter, el macro de habla dominante en Twitter es simplemente el retuitear. Y empezar a hacer una interpretación cualitativa de eso, por qué se da. Y de repente eso traducirlo quizá a una visualización sociográfica de quiénes son los que sí generan conversación y quiénes son los que no generan conversación. Y si la tendencia dominante de una determinada comunidad es el like o el retweet, eso te dice algo de esa comunidad. Ahora, no se retuitea todo. O sea, hay cosas que sí, cosas que no. Entonces, entramos ahí también a un perfil eminentemente cuantitativo, que es posible reconocer la tendencia de lo que se retuitea y la tendencia de lo que no se retuitea. Y que, por ejemplo, esto cruzarlo con los tipos de usuarios. Así como tú lo hiciste para Facebook, no sé, Jorgito, tú sabes más de esto que yo, si existan estudios análogos en otras interfaces o en otro tipo de sitios. Tú creo que identificaste 20 y tantos tipos de usuarios. Y claro, esos usuarios que en Facebook obviamente tienen estrategias de relevancia distintas, tienen formas de habitar la red distintas, tienen formas de apropiarse de las reglas expresivas que tiene el Facebook distintas. Y el analista tiene que describir cuáles son y qué efectos tienen en esos entornos. Así es. Tanis, pues paso a los comentarios que te están dejando por acá en nuestros espacios. El maestro Luis Herrero dice muy interesante, gracias por compartir esta presentación. Por acá también la doctora Adriana Hernández te manda una felicitación. Tenemos por aquí un comentario de Carmen de Santiago, dice fabuloso, saludos de Torreón, Coahuila, muchísimas felicidades por tu exposición. Y Jimena Horta Ballesteros te tiene una pregunta, Tanius, dice, hola, ¿puede Tanius recomendarnos lecturas imprescindibles para adentrarnos a estos temas lingüísticos y de análisis de contenido? Le parece muy interesante tu presentación y te agradece que estés compartiendo en este webinar. Pues muchas gracias, son ustedes muy generosos, muy amables. Digo, es una presentación como muy general. El título es general, es decir, quise unir lo clásico con lo nuevo. Igual ya no lo desarrollé tanto porque ahorita en este momento no estoy haciendo análisis específicos, que es cuando uno suele actualizar la teoría y cosas de estas, ¿no? Por ejemplo, ahorita el estudio que estoy haciendo concreto tiene que ver con el proceso de legitimación científica de López-Gatell en las conferencias mañana. Entonces, digamos, no estoy trabajando twitters, blogs, chats, etcétera, ¿no? Pero mira, dentro de los libros que recomiendan, yo sin duda recomiendo el texto clásico de Calzamigla y Tizón, Las cosas del decir, que es un manual de análisis del discurso. El problema es que ese manual, pues, es a la vieja usanza, es decir, los nuevos medios, mucho gusto. Los nuevos medios, mucho gusto. Sí. Publicado, mira, existen journals de cyber psychology, o sea, journals de ciberpsicología, etcétera, donde he visto aportaciones muy, muy interesantes. Muchas gracias a la maestra Enriqueta, en fin, a todos los que me están haciendo llegar sus mensajes, son muy amables y les reitero mi agradecimiento por su paciencia, ¿verdad? Porque sobre todo en lunes a las 4 de la tarde, mitad de quincena, etcétera. Además estamos con la ansiedad de que ya va a empezar la NFL el jueves. No sé, de que... Ok.
Entonces, está el libro de Calzamigla y Tuzón, que ese me parece fundamental. Por supuesto, como yo dije, todo lo que ha escrito Francisco Yus, con Y-U-S, de ciberpragmática es pertinente. Hay muchos textos de él disponibles en la web, aunque no están tan actualizados. Por supuesto, los trabajos de Mancera y Pano, que han trabajado muchísimo, muchísimo el tema. Entonces, miren, la mejor manera es ir a investigación y deconstructivamente las investigaciones irse a la teoría. Sí debe haber manuales, es más bien por ignorancia, etcétera. Lo que pasa es que ahorita no estoy centralmente focalizado en esto, no estoy sumamente actualizado. Otra vez yo les agradezco siempre a mis estudiantes que gracias a ellos es que me actualizo con determinado tipo de temas. Por ejemplo, hace unos años tuve una chica que estaba estudiando el uso, figúrate tú, en la campaña del 2012, el uso comparativo del Twitter entre Peña Nieto y López Obrador, ¿no? Y estábamos en la discusión de qué abordaje, cómo utilizarlo, etcétera. Entonces, siempre un primer paso metodológico es la descripción de lo que tenemos, siempre. Claro, eso no es análisis, eso es preanálisis. Entonces, están estos libros que les puedo mencionar, si la persona desea alguna bibliografía mucho más detallada, etcétera, pues me escribe y yo con mucho gusto se la genero, le doy los títulos exactos de estos artículos, me pueden escribir a tanius@yahoo.com y con mucho gusto, pues si desean bibliografía adicional, ¿no? Yo también les sugiero, por ejemplo, pueden buscar en Google ciberpragmática, cibermedios y discurso, cibermedios y comunicación, y les van a salir algunas entradas. Mucha de esta literatura, o sea, quise citar a los que están en español, pero como se podrán imaginar, hay grupos muy extensos de comunicación mediada por computadora. Por ejemplo, en la red academia.edu hay un grupo de Communication Mediated through Computer, donde hay un montón de gente, y claro, todos en inglés el asunto, y hablan justamente sobre estas cosas, ¿no? Es comunicación mediada por computadora, digo, meten ahí de todo. Recuerden que muchas veces en los lingüistas, la puerta de entrada no es la mediación tecnológica, la puerta de entrada es la conversación, la puerta de entrada es el habla, la puerta de entrada es el lenguaje. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque es con ese concepto de comunicación con el que yo me he querido alinear. Y a mí me gusta pensar que el gran objeto de estudio de la comunicación no son los medios, es la conversación. Y hoy día la conversación pues está mediada por recursos que te permiten instantaneidad, anonimato, descorporización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, gracias otra vez por sus comentarios. Por acá llega Dirabodi Dharmachari, también te mando un gran saludo, Tanius. Y David Cuenca pregunta, dice, excelente presentación, doctor Karam, me hizo pensar en la sintáctica y la gramática que se expresan dentro de los videojuegos en línea y cómo se expresan unas identidades descorporizadas de forma virtual en estos espacios interactivos. No sé si sobre esta parte quisieras comentar algo. Bueno, en primer lugar, Jorgito, mandarle un gran saludo a David. David es un joven investigador muy valioso. Yo les recomiendo mucho a todos los que están aquí leyendo el tema de videojuegos. O sea, David, desde que trabajamos con él, digo, no fui director, pero sí tuve el gusto de ser lector de su tesis. Y ahí hay un gran pendiente, yo esto lo he charlado con David, hay un gran pendiente de los estudios de comunicación, Jorgito, que también he hablado contigo, que creo yo, por ese adultocentrismo de los estudios de comunicación, no ha habido un desarrollo fuerte de los estudios sobre videojuegos. Totalmente. Es decir, como, digamos, las generaciones históricas que todavía tienen la hegemonía sobre el pensamiento, etcétera, quizá por eso, no sé, es otra cosa, no han volteado a ver el videojuego, es decir, el videojuego completamente de acuerdo con lo que dice David, en términos que estamos ante otra dimensión. Incluso, donde este debate que he presentado termina,
empieza el debate de los videojuegos. Porque a final de cuentas, en los videojuegos no hay un peso de la mediación lingüística. O sea, en el videojuego estaríamos ante una mise en escena, una puesta en escena virtual, interactiva, que juega con los 5 o 6 elementos. Eso sí creo yo que sigue siendo válido. Es decir, el análisis, por ejemplo, de los videojuegos, a partir de los niveles, índices o rasgos que pueda haber de interactividad, de reticularidad, etcétera. Esos 5 elementos que dije. Pero bueno, en resumen, la pregunta de David me excede porque no estoy muy seguro si categorías y conceptos que he dicho hasta este momento que todavía tienen como centro la lengua, el uso de la lengua o el uso de los lenguajes, vayan a ese otro paso donde estamos ante una narrativa digital, interactiva. Yo no sé si haya, por ejemplo, videojuegos, los que yo he jugado no, pero si haya videojuegos donde uno puede manipular el habla, o sea, donde los personajes pueden eventualmente intercambiar emisiones lingüísticas y el videojuego te permite la modificación de esas interacciones lingüísticas. No lo sé. Yo siento que en el videojuego hay una fuerte presencia de la concatenación de acciones. O sea, por supuesto que hay, pues, el otro día también conversaba rápidamente con David respecto a lo que es este documental, esta docuserie de Netflix, High Score, con respecto a los videojuegos. Entonces, Jorgito, ese es un gran pendiente que tiene la investigación, un gran pendiente que tiene la investigación. Yo no me atrevería a hacer formulaciones a partir de esto, pensando que son aplicables al tema de los videojuegos, porque los videojuegos en su reflexión nos llevan 2 pies de ventaja con respecto a estas cosas que estamos diciendo. Así es, Tanis, y ya seguramente después espero podamos invitar también a David a que dialogue con todos nosotros y podamos seguir profundizando con esto, que ya hemos entrado de alguna manera también con colegas como José Ángel García, y que seguramente espero podamos continuar por acá. Ana Lilia Martínez, excelente información. Donna Rieta, también le parece muy interesante tu postura y dice que le parece muy interesante sobre todo la relación que estableces entre comunicación y lingüística y sociología de los nuevos medios, Tanios, que creo que ese es también un entrecruce importante. Acá Angie Galán, bueno, pues también te agradece muchísimo. Y Nuria López también te manda por acá una felicitación, dice que le parece muy interesante. Muchas gracias en estos momentos de pandemia y sus modos de comunicación virtual. Creo que es un tema fundamental. Igual la doctora María Laura Ramírez dice que también te agradece por compartir. Y yo quizá cerraría con una última pregunta, Tanios, porque hoy que estamos en esta fascinación por el dato, ¿no? La fascinación por el Big Data, que es también cuando ya nos metemos a fondo en la minería de información, otro análisis discursivo muy importante que se tiene que hacer, pero cómo cruzar ya no el dato, sino el big data, ¿no? La parte, como dices tú, cualitativa, el contenido grueso, la carne que está detrás de lo conversacional, con los patrones de navegación de los usuarios. ¿Conoces trabajos donde se esté haciendo ya este entrecruce entre dato duro, cuantitativo, expresiones del habla y diálogo, pero también empezar a medir patrones para poder saber si hay algo más allá de lo que vemos simplemente con el dato y con el habla, a partir de un Fíjate, patrón Jorgito, que matemático? ahí otra vez la pregunta me excede porque todos estos estudios que he presentado tienen una preocupación por lo contrario, por el detalle, por la situación, por el día a día, por lo específico. O sea, por la calle, por lo que pasa en la esquina o por lo que pasa en tal escuela con adolescentes que intercambian tal cosa. Y sé que hay una parte de la lingüística más computacional y softwares que manipulan grandes informaciones. Sé porque hay conocidos lingüistas que tengo que me han hablado de estos softwares. Personalmente, como yo, es un defecto quizá de mi investigación, sigo estando en el mundo
de la situación, de la vida cotidiana, de la microsociología o de la mesosociología, no estudiado, no incorporado esta reflexión, pero sin duda hoy día, así como dijimos que lo cual y lo cuanti tiene que dialogar, así como dijimos que los tres ámbitos de la economía política, la comunicación, ¿no? Industrias, flujos, identidades, también tienen que dialogar. Obviamente tenemos que cruzar el dato con el Big Data. De hecho, eso está también modificando la consultoría en comunicación, donde no solo las empresas, los clientes, en lugar de contratar estudios, lo que hacen es desarrollan softwares que les permiten procesar la información vía tecnología de Big Data, procesar la información que ya tienen sobre las cosas, ¿no? Entonces, otra vez, Jorge, otro megapendiente que tenemos en los estudios académicos de la comunicación respecto a las metodologías de minería de datos. Pues una vez más, doctor Taños Karam, muchísimas gracias por tu participación en estos lunes de webinars de la Facultad de Comunicación. Yo quisiera cerrar nuestro conversatorio, primero agradeciéndote en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, tu participación, pero también en nombre de nuestra coordinación académica de posgrados, agradecerte que estés el día de hoy con nosotros, compartiendo que fue tu webinar, el estudio del lenguaje y su uso en los nuevos medios, foro, chats, blogs y Twitter. Como siempre, ha sido un honor escucharte, poder dialogar contigo, Taños, y compartir con toda la comunidad de personas que nos siguen en las redes sociodigitales y en este Zoom tus conocimientos. Muchísimas gracias, doctor Taños Karam. No, no, ¿qué dices, Jorgito? ¿Qué dices? Te digo que ni mi mamá se expresa de mí como tú lo haces. Muchas gracias, gracias a quienes estuvieron hasta el final. Cualquier cosa estoy a sus órdenes, tanius@yahoo.com, y en Facebook Karam Académico, con muchísimo gusto. De hecho, ahora los cursos que voy a impartir, ahí donde la inscripción me lo permita, en el caso de mi trabajo en universidad pública, pues serán también abiertos para que, como ahora todos estamos enseñando y aprendiendo a través de estas mediaciones, pues están abiertos también mis cursos para quien desee participar. Gracias, Jorgito. Muchísimas gracias, doctor Taños Karam, y les invitamos para que la próxima semana nos puedan seguir. Vamos a dialogar con nuestro profesor invitado desde Colombia, el doctor Jorge Aguilera, quien es consultor internacional y además docente en temas de comunicación estratégica, gestión de crisis, formación de voceros y marketing político, sobre cómo se ha modificado la cultura organizacional bajo la COVID-19. Ustedes lo han estado consultando mucho a través de estos webinars, qué tanto se ha modificado el quehacer del comunicador, del estratega, del mercadólogo. Y bueno, pues vamos a tener la posibilidad de dialogar con nuestro querido colega, el doctor Jorge Aguilera, la próxima semana en punto de las 16 horas. Esperamos verlos por aquí. Les agradezco nuevamente su participación. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.